Hablemos hoy del verbo entender, que no es solo percibir o tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo, sino que es la facultad de pensar. Ese enfoque debe ser tomado por aquellos que buscan en Jesús un maestro que les enseñe la misión y sea comprendida para realizarla, no solo por obedecerla, sino porque se entendió. Ese tipo de entendimiento, cuya definición nos lleva a usar la facultad mental de aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una determinada y clara idea, diría yo, idea de la realidad. Este análisis, bien estudiado, permite un desarrollo mental que sirve para estudiar la palabra de Dios y para vivir de manera inteligente. Sin embargo, no todas las personas usan esa facultad. En muchísimos está bloqueada o perturbada por la incredulidad, la indiferencia y la insensatez. Estas tres hacen un bloqueo mental y espiritual. Hacen una barrera para perturbar la visión, la gloria de Dios. Ejemplos en las Sagradas Escrituras hay muchos. Los que vieron construir el arca de Noé no entendieron sino cuando el agua inundó todo. El pueblo de Israel no entendió que Dios los había sacado de Egipto y por eso construyeron un becerro diciendo que esa imagen era su Dios. Muchísimos no entendieron el propósito de Jesús y por eso no le siguieron. Veamos un tema que tiene que ver con el entendimiento y nos permite usar esa facultad. Entender el propósito del Señor de la misión. El primer punto es una profecía que se cumple en muchos. En el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 14 y 15, las Sagradas Escrituras dicen: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Este texto es una explicación que Jesús le hace a sus discípulos cuando le preguntan por qué a la gente les enseña a través de parábolas. Recordemos que las parábolas son una forma de enseñanza que permite la facilitación de la comprensión. En otras palabras, el que no entiende la parábola y no la relaciona con el mensaje que va detrás de ella o bajo ella, no va a entender absolutamente nada. Entonces aquí el Señor Jesucristo evoca una profecía de Isaías cuando él menciona que muchas personas viendo no ven. En otras palabras, que si ven los actos, que si ven los milagros, que si ven las señales, pareciese que fuesen ciegos. Es decir, eso no les ilustra nada, no les enseña nada, no les demuestra nada, a pesar de ver la grandeza, la misericordia y el poder que vienen en el Señor Jesucristo y lo muestra a la tierra. Tampoco van a escuchar aquel mensaje que Él trae y que es muy claro, es bastante comprensible, pero quien no quiere oír,
quien no quiere entender, pues no va a tener ni siquiera la asimilación, en este caso, para poder comprender aquello que está enseñando el Señor Jesús. Entonces, Él muestra aquí que muchos no van a interesarse, por un lado, no van a comprender por el otro lado y no se van a poner a seguir las instrucciones del Señor Jesucristo porque sus oídos oyen pesadamente. Es interesante esto, es decir, no le prestan atención al dinamismo del mensaje, a lo que el Señor Jesucristo les está mostrando, y que esas señales y ese mensaje son tan fáciles de comprender, pero ellos, por tener esas barreras, por tener esas diferencias, esa ignorancia, esa necedad, no van a asimilar lo que el Señor Jesucristo les está mostrando. También dice en estos 2 versículos que ellos van a cerrar sus oídos porque van a bloquear lo que el Señor Jesucristo viene a proponerles con múltiples señales, y ellos, como están cerrados, como están poniendo barrera, entonces no van a asimilar absolutamente nada de lo que el Señor Jesucristo les está proponiendo, a pesar de que esa propuesta, ese mensaje está ilustrada, está relacionada, está manifestada con muchas señales y prodigios que dan cuenta de la deidad de Jesús. Jesús está mostrando que es Dios, que está haciendo cosas que nadie puede hacer. Tan extraordinarias son las señales que el Señor Jesucristo está haciendo y hace, por supuesto, pero que en un incrédulo, en una persona que cierra sus oídos y cierra sus ojos, será imposible que penetre la obra de Dios y vean la grandeza y escuchen la propuesta de Dios, que cambiaría vidas si ellos lo quisiesen, pero tienen esa manera de cerrarse y no dejar penetrar el mensaje que viene reforzado con muchas manifestaciones de lo alto. Segundo punto, 2 ejemplos sobre el entendimiento. Allí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, los versículos 24 al 27, ilustra la palabra del Señor estos 2 ejemplos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esta es una manera en la que encontramos cómo se ilustra aquí a 2 personas. Uno de ellos lo usa y el otro no. Veamos quién lo usa. Dice la palabra de Dios que este es un hombre prudente. La prudencia generalmente es el resultado del entendimiento. Y cuando se trata de construir, aquí se ilustra la construcción de una casa, pero uno puede construir cualquier cosa, y cuando uno lo va a hacer, tiene que considerar cómo va a construir, dónde va a construir, por qué va a construir. Ese es el entendimiento en ejercicio.
porque es lo que pasa cuando nosotros hablamos de el entendimiento. No es otra cosa sino usar la facultad de pensar. Pensar para poder construir. Y este pensamiento lo va a llevar a analizar, en este caso, el terreno donde va a construir. Este hombre tuvo a bien usar el análisis, el estudio, la visión, la capacidad intelectual de organizar toda aquella información para dar como resultado construir, en este caso, su vivienda en un lugar donde los vientos, el río, la lluvia no destruirían si acaso se llegaran a presentar. Así que este hombre, usando la facultad de pensar, de analizar, de estudiar, fue al terreno, lo buscó, estudió la situación atmosférica, estudió los riesgos y entonces construyó su casa. Y cuando vinieron estos fenómenos de tipo natural, de tipo atmosférico, no destruyeron su casa porque él la había construido sobre la roca, la había construido en un lugar donde el río, al venirse, al desbordarse, no la iba a tumbar, no se la iba a llevar. Cosa contraria al hombre insensato. La palabra insensato significa que no usó su entendimiento, no pensó, no analizó el terreno donde construiría y por eso él fácilmente dijo: aquí es el lugar donde voy a construir. Y construyó. El resultado, terrible, porque su casa fue llevada por los vientos o por el río, por las avalanchas, y esa casa la destruyó. Uno de estos fenómenos que se podían dar en ese lugar donde él pensaba construir su casa. Estos dos ejemplos ilustran lo que es usar el entendimiento, no usar el entendimiento. Porque quien usa el entendimiento aprende, entiende, razona y toma decisiones. Estas decisiones están basadas en un estudio, en un análisis, y por eso toma la decisión basada en el conocimiento, basada en el estudio, y le va bien. El otro no quiere estudiar, no quiere pensar, no quiere entender ni razonar probablemente lo que se le dice. No toma una decisión basada en el conocimiento o basada en una recomendación de personas que saben, porque esa es la otra cosa. A muchos se les dice: no vaya a hacer esto, no le conviene, eso le va a causar un daño. Si usted lo hace, le va a destruir hasta la propia vida. ¿Qué pasa con una persona insensata? Es decir, que no usa el entendimiento para vivir su propia vida, para tomar decisiones. Bueno, generalmente los vemos diciendo: no me digas nada, a mí nadie me dice, porque es mi dinero, porque es mi vida, porque son mis decisiones. Esa es la mentalidad de aquel que no piensa, que no analiza y que toma decisiones, y que muchas de estas le van a llevar al fracaso, al dolor, a la tristeza, a la enfermedad y muchas veces a la muerte. Aquí tenemos pues estos dos ejemplos que nos ilustran de cómo uno usa el entendimiento y el otro no quiere usarlo, aunque tenga la facultad, pero esa facultad está encerrada, está inactiva, está bloqueada y por eso no la pone en ejecución. Tercer punto: los que se resisten a usar el entendimiento. Seguimos allí en el libro de Mateo y ahora vamos al capítulo número 13, que nos enseña algo muy importante en una de las parábolas
famosas que ilustran bien cómo es que el mensaje de Dios llega a la vida de las personas. En el capítulo 13, el versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En esta primera parte de la parábola del sembrador, muy conocida, muy predicada, pero que muchas veces algunos, al escucharla, no quieren entenderla, no les prestan la debida atención para sacarle el significado, la esencia, el mensaje que tiene para sí. Por eso no entienden que es necesario, que tiene unos propósitos muy interesantes, siendo uno de los mejores mensajes o siendo el mensaje del Señor Jesús la piedra más valiosa, un diamante, o es el tesoro más grande, como lo ilustra posteriormente las Sagradas Escrituras. No lo valoran como tal y lo dejan allí solo en un área de la mente que no es tomado para analizarse, para estudiarse y sobre todo para considerarse. No entienden que el mensaje del Señor Jesucristo es para los que oyen, para los que entienden, en otras palabras, usan el entendimiento para darse cuenta que es muy importante porque éste cambiará sus vidas si lo entienden, éste dará salvación, éste dará redención, éste dará el pasaje para ir a la presencia de Dios cuando muera. Este servirá para transformarle la vida aquí en la tierra. Si no se usa el entendimiento para valorar y para dignificar ese mensaje, entonces no habrá más que ofrecerle, ni habrá otra oportunidad para que pueda recibir lo que Dios propone en Cristo Jesús. La parábola del sembrador nos lleva a decir que lo que escuchó fue infructuoso, no tuvo mérito, no sirvió para nada, no alcanzó el objetivo porque no quiso valorar lo que valía el mensaje de la palabra de Dios. Así muchas personas, el mensaje de Dios está proclamándose por todos los medios de comunicación y de todas las maneras, pero muchos que lo han escuchado, que lo escuchan, no lo valoran, no lo aprecian, lo dejan allí como algo informativo y no lo toman para sí como algo que es muy importante para su vida. Esto ocurre en muchas personas. Se les habla, se les predica, se les enseña y ellos inclusive conocen ese pasaje bien, lo saben de memoria, lo han escuchado varias veces, pero esto no tiene cimentación y no produce ningún efecto en la persona, aunque sepa para qué es y lo beneficioso que puede ser para su vida. Otro texto que nos ilustra de aquellos que se rehúsan a entender al maestro de la misión es el que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo número 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquellos que se rehúsan a asimilar la palabra del Señor, entonces el paso siguiente es a rechazar. Quien rechaza la palabra de Dios, la palabra de Cristo Jesús,
no tiene otra oportunidad y no tiene excusa ante Dios cuando se presente ante Él. Y no solamente cuando se presente, sino aquí mismo en la tierra. Quien rechaza la palabra de Dios no tiene vida nueva, no tiene salvación, no recibe el perdón de los pecados, no cambia la vida. Estas cosas, si no se consideran antes de tomar la decisión de rechazar la palabra de Dios, se pierde lo que esa palabra ha intentado hacer en la persona. Quien rechaza la palabra de Dios es porque no la analiza, no la pone en el entendimiento, no usa el entendimiento para pensarla, para valorarla, para determinar que es buena para sí. Y aquí es donde está la falla de muchas personas. Escuchan la palabra y no usan el entendimiento para mirar si ésta le ayuda, le transforma, le da salvación, le da vida eterna. No usan esta facultad que tiene y que todo ser humano la tiene, por supuesto. El entendimiento no es un don especial. El entendimiento lo tienen todos los seres humanos. Todos los seres humanos pueden pensar, analizar, cuestionar, criticar, valorar, comprender y después tomar decisiones. Muchos rechazan la palabra de Dios sin haberla pasado por el entendimiento, un recurso mental que les podría facilitar la comprensión y luego la valoración y la apreciación de que esta palabra es importante para ellos. Los que rechazan la palabra de Dios dicen: no me sirve, no me gusta, no me agrada, no me conviene, no la quiero. Y son expresiones de aquellos que no le facilitan el proceso al entendimiento para expresarse de esa manera, rechazando algo tan valioso, tan importante, tan necesario. Volviendo a la introducción, cuando hablamos de la indiferencia, la insensatez y la incredulidad, son formas que no le permiten a la persona usar el entendimiento. Estas tres pueden bloquear la mente y el espíritu para analizar la conveniencia del mensaje del Señor Jesús. También es como una barrera que impide el aprendizaje que trae el mensaje y las manifestaciones de las señales que hace el Señor Jesús. Y también no les permite ver la grandeza, la misericordia de Dios, que está cada día entregándoles todas aquellas cosas que tienen para ellos. No analizan que toda su vida ha sido una manifestación de la obra de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha querido para ellos. No, están ciegos, como dice la Escritura. No ven lo que Dios hace por ellos y por eso no son agradecidos, por eso no le buscan, por eso no le adoran, por eso no se acogen al plan de salvación que tiene Cristo Jesús. Conclusión. Hemos visto hoy cómo hay que entender el mensaje del maestro de la misión. Si no se usa la facultad del entendimiento, no se puede apreciar lo valioso, lo importante, lo necesario y lo conveniente que es valorar, apreciar y tomar esa gracia, esa gloria, esa manifestación de Dios. El entendimiento va a facilitar eso, el pensar, el tomar juicio de lo que se está escuchando, el valorar de lo que está recibiendo, ver la grandeza, la gloria de Dios
y dale gracias por lo que está viendo y lo que está haciendo Dios en su vida. Si el entendimiento no se pone en acción, no se ejecuta, todo se puede rechazar. Y se rechaza como aquel hombre que iba a construir o que construyó su casa sobre la arena. Probablemente no entendió que el análisis, el estudio del suelo, del clima, de los riesgos, podía servirle para construir en otro lado. Pero como no usó esa facultad del entendimiento, construyó en cualquier parte, y cuando vinieron estos fenómenos, estas cosas de la naturaleza, acabaron con su casa. Pero el otro que sí entendió, que sí hizo los estudios, que se puso a escuchar el consejo de los sabios, construyó la casa en un sitio donde si vinieran estos fenómenos, estas acciones de la naturaleza, su casa iba a permanecer firme. Fíjense ustedes que los dos tuvieron la oportunidad de construir su casa. El uno lo hizo en un lugar, luego de estudios, luego de análisis, luego de escuchar el consejo, y le fue muy bien. También nos habló de quien rechazó el mensaje habiéndolo escuchado, la parábola del sembrador. Aquel que no le prestó atención, que no entendió, que no valoró, que no analizó, no recibió los beneficios que Dios ofrecía a quien escuchaba su palabra, y se perdió todo. Aún dice que el enemigo quitó lo poco que tenía en la mente y no valoró absolutamente nada. Terrible las personas que actúan de esa manera. Y lo otro es, muchos se resisten a no usar el entendimiento. En otras palabras, tienen una pereza mental, la mente está bloqueada, no quieren hacer ese ejercicio, no entienden que han fracasado muchas veces por no usar la capacidad mental, por no usar el entendimiento, pero en las cosas de Dios tampoco las quieren usar. Y entonces se pierde todo lo que Dios quiera hacer por esas personas. Aplicación. Hoy hemos entendido a través de estos textos bíblicos que usar el entendimiento para entender o para asimilar la palabra de Dios, el propósito de Dios, la misión de Dios, la enseñanza de Dios, es conveniente. Y es conveniente porque le beneficia a quien lo hace saber que lo que Dios propone, lo que Dios enseña, el beneficiado es el oyente, es el entendido, es aquel que usa la palabra de Dios para su propio bien. Espero que en este día quien no lo haga y escucha la palabra de Dios use el entendimiento, porque le conviene gratamente. Le conviene no solamente para el presente, sino cuando parta a la eternidad. Le conviene porque le cambia la vida, porque va a tener otro sentido y otro propósito su vida. Va a ser mucho mejor que antes que la palabra fuera apreciada y valorada. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.